Se trata de hacer una breve presentación acerca del programa que hemos presentado y que comenzaremos a partir del día 20 de abril y que titulamos Encuentros con el lenguaje. Jugamos con la palabra encuentros, que ya sabemos que puede ser encontrar algo, o encontrarse con alguien o encontrarse con algo. Acá, por supuesto, se trata de encontrarnos entre nosotros, pero también de encontrarnos con el lenguaje. El lenguaje nos motiva y nos une en estos encuentros. Pero quisiera advertir desde el comienzo que no se trata de encuentros con el lenguaje en un sentido tan amplio, sino que se trata de encuentros con la sintaxis, ese sector, ese componente, esa parte del lenguaje que, que es la sintaxis. Eh, en- Nos guía una pasión, nos guía la pasión por el lenguaje, pero muy en particular nos guía una pasión por la sintaxis. Esa ciencia o ese arte general de las combinatorias. Eso es la sintaxis en un sentido amplísimo de la palabra. Podríamos decir la sintaxis es precisamente la ciencia o el arte de las combinatorias. El saber cómo se combina, pero también el saber combinar. El, así tan ampliamente definido, obviamente no es nuestro campo de trabajo. Así tan ampliamente podríamos decir que donde hay dos objetos que de alguna manera se conectan, tendríamos sintaxis. Nos restringamos un poco. Se trata de combinar símbolos. Es- Corrijamos. La ciencia o el arte de combinar símbolos. Símbolos, es decir, esos objetos que tienen significante y significado, que tienen un cuerpo y un alma, digamos. En este sentido amplio todavía estamos en un campo demasiado vasto. Según ellos, toda semiótica tiene su sintaxis. La vestimenta, el saber combinar la blusa con la pollera o el pañuelo con las medias, como quería una cierta profesora que yo conozco. Sería una sintaxis. O el arte del arquitecto o del decorador que sabe dónde poner los cuadros, qué decoración, dónde poner los libros, qué tipo de muebles y qué tipo de colores de paredes, etcétera, estaría haciendo sintaxis. No es tampoco tan amplio eh, nuestra aspiración. Ni siquiera es sí, tan amplio si limitáramos a decir nos vamos a ocupar de la combinatoria de símbolos lingüísticos, porque en realidad todo el lenguaje es una combinatoria y todo el lenguaje, por lo tanto, podría decirse que tiene su sintaxis. Hay una sintaxis de la sílaba, sin duda. Hay unidades ahí que se combinan y no de cualquier manera y que hay que conocer. Los hablantes lo conocemos y los que estudiamos esas cosas tenemos que encontrar las regularidades y las legalidades que presiden la formación de sílabas, la combinación de sonidos hasta formar una sílaba. De paso veamos esta particularidad. Unidades que se combinan hasta formar unidades. Ese esquema tripartito es el que nos domina siempre. Una cosa se combina con otra para formar una tercera. Nuestra disciplina no es binarista como parece surgir de las antinomias socioideanas. Nuestra disciplina es ternarista. Nos movemos en esquemas ternarios, donde hay tres elementos en juego. También hay combinatoria dentro de una palabra. O sea, también la morfología de la palabra tiene su sintaxis.
Hay sintaxis en el texto también. Los enunciados que se combinan con enunciados para formar secuencias, o las secuencias que se combinan con secuencias para formar textos. Los textos que se combinan para formar textos en medio de textos complejos. Bueno, todo es sintaxis. No nos vamos a dedicar a todo eso. Vamos a restringir aún dentro del campo de los símbolos lingüísticos a lo que convencionalmente venimos llamando sintaxis. No se trata de engañar a nadie ni de abrir falsas expectativas, sino a lo que se llama la sintaxis oracional, es decir, esa cuyos átomos son elementos que son palabras o que están dentro de las palabras, bases léxicas, o ciertos formantes funcionales, no todos. Por ejemplo, no los derivativos, veremos. Sí los flexivos. Son los átomos de la sintaxis, que al combinarse una y otra vez recursivamente, esta es una propiedad descubierta por la gramática generativa de la combinatoria sintáctica, que es decir, que de los resultados de combinaciones se obtiene, a partir de nuevas combinaciones, se obtienen combinaciones así, posiblemente hasta el infinito. Bueno, como el infinito no se excede, es esperable que esto tenga su punto de detención siempre, siempre, necesariamente tiene un punto de detención. A veces porque la cosa no da para más de sí, no da de sí para postergarla indefinidamente. Otras veces porque hay que ponerle un término para tener un objeto observable, para comunicarnos, para enviar la carta o publicar el libro, hay que terminarlo. Entonces hay un tope cuya terminación es externa, no inherente, no interna. Bueno, ya hemos dicho cuáles son los átomos que forman palabras o formantes de palabras, tales como bases léxicas y formantes flexivos. Y en el tope tenemos esas tres unidades con las que nos vamos a encontrar y que sobre las cuales seguiremos especulando, que son, bueno, el enunciado, la oración, viejas denominaciones, ya clásicas denominaciones, y la de la cláusula, que es una denominación en la que yo pongo mucho hincapié y que creo fundamental, es una unidad abstracta, podríamos decir, pero que es fundamental en la estructuración. Estos son nuestras tres unidades de tope: cláusula, oración, enunciado. Más allá, como digo, está esa otra sintaxis, que es la sintaxis del texto o del discurso. A este campo nos vamos a dedicar. Este es el campo que motiva nuestros encuentros. Como ustedes saben, tenemos 12 encuentros que constituyen el núcleo del programa, que se desarrollarán a lo largo del año, semana por medio, con la flexibilidad que podamos acordar si es necesario. Y en las semanas intermedias, a veces, no siempre, regularmente, tal vez lo haremos siempre, según la pasión que le pongamos, vamos a apoyarnos en textos literarios, en cuestiones filosóficas, para mostrar de dónde nace nuestra pasión. Y es que la sintaxis, como la gramática y como el lenguaje en definitiva, puede tener que ver con un montón de cosas que parecen estar más allá y que sin embargo ponen sus raíces acá. Trataremos de mostrar en particular las raíces sintácticas de algunos problemas filosóficos o de algunos textos literarios que nos desvelan con su sentido. A eso nos vamos a dedicar, eso nos va a motivar nuestros encuentros, en eso vamos a poner nuestra pasión.